Hey, ¿qué onda, amigos de Hola Filos Podcast? amigos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo episodio, en un nuevo video. Esperemos que les guste mucho. Va a estar muy, muy bueno. Y pues nada, No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Filos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. excelente. Y el día de hoy tenemos a una invitada sorpresa. Bueno, no tan, sí, sorpresa. Eh, es mi madre. Ay, no soy yo muy feo. Mi Uy. madre, mi mamá mejor. La que me parió, la que me vio crecer, está el día de hoy con nosotros. Tiene 30 años de experiencia, pues, tanto siendo cristiana como siendo maestra de niños. Es una mamá, pues, ejemplar para muchas personas. Uh, Soy fan de ella. Y Gracias. pues, hay que presentarte. ¿Qué más, ma? para Este, Voy a llorar. llorar. ¿Qué más? Pues que se ¿Qué más presenten. haces? ¿Qué te dedicas? Amar mucho a los niños. La verdad es que sí, amo mucho a los niños. Yo soy Marisa. eh, Vengo de la iglesia de Comunidad de Integración Familiar. Y pues ahí es donde hemos tenido un récord enseñando a los pequeñitos. Y uno de esos pequeñitos, pues aquí están dos. Fue un privilegio también poderles apoyar para poder aprender la palabra del Señor. Y aquí están. Dios ha hecho la obra y considero que van a perseverar todavía también, porque Dios tiene un propósito en sus vidas. Amén, Y, amén. y son dos, pero de que ha visto muchas generaciones más Sí. atrás o mucho más personas, son muchísimas en, pues en contar. ¿Cuántos años lleva en la iglesia, hermana? em, Desde que ingresé a esta iglesia, son 39 años, casi 40 años. Toda una vida. Sí, toda una vida. Uh. Sí. Bueno, el día de hoy les tenemos un tema especial que el día de hoy queremos tratarlo con con mucho amor y con mucho respeto para pues las nuevas generaciones y se llama Verdades que ya no duele. Y me gustaría comenzar con un versículo que está en Isaías 5:20 que dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Y eso describe perfectamente nuestra época en la que estamos viviendo ahora. Y justamente estábamos pensando en este versículo porque, como ya saben, tenemos una nueva temporada de Filos Podcast en la que estamos hablando de las ideologías y cómo todo esto ha afectado a la familia, a los niños, a las parejas, a los matrimonios. Entonces, el día de hoy queremos hablar acerca de cómo ahora se percibe la verdad. Y pues aparte de que se percibe la verdad, creo que tenemos que ver cómo es que las cosas han cambiado con el paso de los tiempos. Creo que eso lo habíamos visto en el episodio anterior. Un poco tocamos, pero ahora esa es la pregunta principal, que es, ¿tú cómo has visto que en las épocas, en los años, ha sido cambiado o se ha diluido mucho algunas cosas? Por ejemplo, se han diluido, por ejemplo, los valores en casa, los valores en las escuelas, eh, y pues también la parte de lo que tú me decías, ¿no? Cuando las llavecitas, ¿te acuerdas? Que decías Ah, que sí, claro. algunas llavecitas que te daban, que era gracias, por favor, de nada, con permiso, también eso se ha perdido. Entonces, ¿tú cómo has visto con los pasos, con el paso del tiempo, qué es lo que ha cambiado en todas esas épocas? Sí, considerando esa parte, yo creo que dentro de la familia eran los principios morales que se le llamaba, esas llavecitas. Y esas llavecitas, nuestros abuelitos, los ancestros nos lo enseñaron, a pesar de que no tenían un temor a Dios tan como ahora podríamos decir que el cristianismo, sí había un respeto hacia los adultos y aún a los iguales. Sí, mi papá, por ejemplo, decía,
Si tú respetas a tu hermano tiene la responsabilidad como obligación de respetarte. Y sin embargo, ahora últimamente se ha perdido esa parte del respeto hacia los demás, a los iguales, como aún a los adultos. El que se ha dado tanta libertad hacia las debilidades de la gente, que precisamente los jovencitos ya no respetan ni a los ancianos. Lo vemos en el transporte, que según hay lugares exclusivos para las personas ancianas, embarazadas, ¿no? Faltos de algún miembro, y se les tiene en un lugar especial, y sin embargo los jovencitos se quedan sentados en ese espacio y hablan ellos de que la liberación femenina. Uh-huh. No, pues que no, que están protestando para que la liberación y todo eso. Bueno, yo soy una anciana, una persona de tercera edad, no he ido a sus manifestaciones, ¿sí? Pero sin embargo ellos ya toman esa forma hasta de contestar y de agredir, porque se toma una agresión ya en sus palabras, no hay ya un respeto. Y Cielo lo ha vivido en el metro, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Sí. Luego no me quieren dar el asiento y hasta me da pena pedirlo. Ahí va su letrero, embarazada. Sí, pero bueno. Otra pregunta que le queremos hacer es, ¿cómo la verdad que antes estaba fundamentada se vivía de una forma que pues la verdad es Dios, Jesús, Cristo, Él lo dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y cómo ahora se ha ¿cómo es? Transgiversado a la verdad que se vive hoy en día? Se nos ha olvidado esos principios totalmente, el que Jesús nos trajo esa enseñanza, que si buscábamos un camino, Él es el camino, buscamos una verdad, Él es la verdad, buscamos la forma y la razón de vida, es Él, es Jesús. Y sin embargo, Jesús no peleaba ni debatía para podernos enfrentar a su enseñanza que Él traía y la obediencia que traía de parte del Padre. Porque a esto vino Jesús, a dar su vida por nosotros, a darla en ese amor pleno y en esa obediencia del Padre. Sí, y vino a formarnos en esa enseñanza como hijo, un hijo obediente, un hijo sujeto, que a pesar de que María y José no eran sus padres verdaderos, él los respetó y aún aprendió el oficio de José. ¿Qué nos representa eso? Que él era ese hijo y él aún así dice en la palabra que nos esforcemos en cierta manera a llegar a la altura de ese varón perfecto. Uh-huh. Sí. Que nosotros decimos, pues ¿cómo voy a llegar? Sí, yo creo que no vamos a llegar por los tiempos que tenemos ahorita nosotros, pero es la disposición de escuchar realmente cuando Jesús dijo, me voy yo, pero no los dejo solos, les dejo al Consolador, y es bueno que yo me vaya, para que viniera ese Consolador que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Hablamos del Padre, del Hijo, como el Padre como nuestro Creador, el Hijo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo como nuestro Consolador. ¿Y cuál es la tarea de ese Espíritu Santo? Enseñarnos e instruirnos en la palabra de Dios. Entonces se nos ha olvidado escudriñar la palabra, se nos ha olvidado realmente enterarnos de lo que es la llenura para poder aprender nosotros en cómo caminar, como para llegar a ser como ese varón perfecto. Escuché la otra vez una frase que me voló la peluca, dicen por ahí, que dice, Jesús no vino a decir lo que la gente quería oír, vino a liberar con la verdad. Y sí, la verdad duele, pero también sana. Y creo que eso entra en lo que justamente estás diciendo, que muchas veces las personas no quieren escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque a veces duele. Uh-huh. Y duele, pero si conoces a Jesús, si conoces a Dios, obviamente Él te va a ir sanando, pero con amor. Es muy distinto a como ahora se maneja pues en las ideologías, ¿no? Como la otra vez platicábamos, que ellos tratan de imponer a las personas lo que piensan y pues evidentemente pues se les hace muy normal, ¿no? Lo vemos en series, lo vemos en películas, lo vemos aún en las caricaturas del ratón, ¿no? Que ya sutilmente fueron metiendo cosas que ahora se ven normales.
Ujú. y hasta qué punto la gente las ha aceptado y hasta qué punto dejas que tanto tus hijos como dentro de tu familia se esté manejando pues todas esas ideologías. Sí, creo que tocó un punto muy importante que es el Espíritu Santo, porque creo que nos da dirección, discernimiento en saber cuándo es pues una verdad, una mentira. Ujú. Y algo que a mí me ha costado mucho es discernir en mis pensamientos, pues en mi vida personal, el tiempo que dedicas justo a leer la Biblia, a llenar tu corazón de lo que el Señor tiene, evita que llenes tu corazón de todo lo que está alrededor y creas todas estas pues ideologías, estos pensamientos, y creo que es una parte fundamental que podamos entender un poco acerca del Espíritu Santo, porque creo que en ningún programa lo hemos tocado y esperamos profundizar en un programa acerca de esto porque es una fuente principal para que nosotros podamos discernir entre tantas mentiras la verdad. La parte que se está llevando en estos movimientos es más que nada que es una lucha contra la familia, el matrimonio, los hijos. O sea, cuando Dios vino en un momento y hizo toda la creación, sí, hizo después al varón y dijo que no era bueno que el varón estuviera solo. Ujú. No es bueno. Entonces, ¿qué hizo? Una ayuda idónea. Y ahí empezó el matrimonio. Ahí forjó la familia. Dijo, únanse y procreen la tierra. Es un mandato de Dios. Y ahorita todas las ideologías que lo están llevando a manera de manipulación, es una manipulación a los jóvenes que precisamente están alejados del orden de Dios, alejados de esa llenura de la palabra, alejados los papitos también, de ese principio de temer a Dios, de respetar a Dios, se han olvidado ellos de dirigir a sus hijos. Entonces esos hijos son fácil presa de ese movimiento. Ajá. Al grado de decir que pues ya eres un gato, que eres un perro, que eres un pollo, y muchos que están teniendo intimidad con animales. ¿Por qué? Porque están perdidos en realmente, y no es para juzgarlos, sino para tener misericordia y también amarlos, ¿sí? Mostrarles el amor de Dios. Ahorita decían, ¿qué es lo que más? Al principio les dije, amo mucho a los niños y amo mucho a los jóvenes, porque sé que están en un momento dentro de niño, adolescente y joven, llevan un periodo. Pero en ese periodo tenemos que enseñarle como papitos principalmente y como ahora como maestros también que podemos ser una cierta forma de ayuda, apoyo a los padres, pero no podemos darles el 100% como Dios nos está dejando como unos padres que tienen ese tesoro en sus manos, esa pepita de oro que tienen que ir puliendo para entregársela a Dios. Dios nos está prestando un hijo para poderlo precisamente mostrarle cuál es el amor de Dios. ¿Y cómo se lo vamos a mostrar? Con el fruto del Espíritu. ¿Qué es su fruto del Espíritu? Empieza con amor, ¿sí? Y ese amor es pleno. Jesús nos vino a mostrar ese amor para poder dar su vida y en esa cruz dar todo su ser para perdón de nuestros pecados, para el perdón de cada uno de nosotros de nuestros errores. Decíamos, a manera del Espíritu Santo, cuando nos deja Jesús como consolador, son esas heridas que yo he llevado y que nunca a nadie le he dicho. Son esos temores que a nadie tampoco se lo he demostrado. Son esas actitudes que yo tengo y a veces Minimizo, lo tapo. las enmascaro, ¿sí? Y sonrío, ¿no? Sonrío ante la sociedad. Pero cuando viene el Espíritu Santo en mi intimidad, nos lleva a ese complemento de conocer a Dios y aún arrodillarnos y aún derramar nuestras lágrimas para poder en un momento conocer esa llenura de ese Espíritu, para poder tener realmente esa consolación de ese Espíritu de amor, para tener esa plenitud de saber que sí me ama a pesar de todo lo que yo he hecho, a pesar de mis faltas, a pesar de mis heridas, a pesar de mis errores. Tengo a ese consolador que me puede llenar y me dice, no estás sola, te amo.
yo te he escuchado y cada lágrima que derramamos nosotros en esa intimidad, por eso dice también en la palabra, que vayamos, ¿verdad?, a nuestro cuarto y ahí, en esa intimidad, nos derramemos con Él. En esa intimidad, Él me puede entender en todo mi esplendor, en todas mis faltas, en toda mi circunstancia de vida, Él me puede entender. Y Él es mi mejor consejero. Y eso es lo que nos falta, realmente buscar de Dios y dejar de esas ideologías, dejar de esas mentiras que nos están llevando, apartándonos de Él, porque nos están apartando de Dios. Por eso hay tantas luchas también ahorita en muchos lugares, tanto en la ciudad como vemos también en África, ¿no? De tanto acecho hacia nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque quieren apagar a Cristo, quieren apagar a Dios, quieren apagar el amor de Dios y llevarnos precisamente a la destrucción humana, porque nos van a destruir en cierta forma con esas ideologías, con esas cuestiones de estarnos arrastrando a un engaño. Y es el enemigo que nos está llevando a manera de engañar a los adolescentes jóvenes y aún ahora a los niños también, en las escuelas, ¿sí? Entonces los papitos tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que estar prestos para poder en un momento pelear la buena batalla. ¿Cómo? Tomados de la mano de nuestro Señor. ¿Y cómo? Llenándonos de ese Espíritu de Dios que nos vaya subsanando. ¿Mm? Quizá la verdad duele, ¿no? Como decíamos, pero a veces simplemente hemos dejado de escucharla con un corazón dispuesto. Así es. Y creo que justo eso es lo que hablabas y me tocaba, que el espíritu se mueve en tu corazón, en, en ti. Pero a veces nosotros lo que hacemos es que no estamos dispuestos a escuchar al espíritu. Así es. Y si no escuchamos al espíritu, pues menos vamos a escuchar a Dios, ¿no? Como cuando Jesús se va de esta tierra y es crucificado, justamente a sus discípulos les dice, ¿no? Yo no voy a estar, me voy a ir por un ratito, ¿no? Pero voy a dejar a mi espíritu que va a estar con ustedes, a un lado de ustedes. Entonces, ¿qué tan importante es que escuchemos a Dios y al espíritu y estemos dispuestos a escucharlo? Porque realmente a veces cargamos con muchas cosas, cargamos con pecados que hemos cargado y llevado, pero no los llevamos a la cruz, no los llevamos a Jesús y mucho menos estamos dispuestos a ceder a que aunque nos duela la verdad, a que nos diga de Jesús Dios que no está bien, que no es correcto y nos va a doler quitarlo de nuestras vidas, pues muchas veces no disponemos nuestro espíritu ni nuestro corazón para hacerlo. Sí, justo que pensaba en un ejemplo más sencillo, que cuando tienes enterrada una astilla, te duele demasiado, pero piensas que quitártela te va a doler más. Ujú. Y por eso a veces no, los niños, por ejemplo, te dicen, no, no me toques porque me duele, me duele. Y tú, no, pero si te la quito te va a dejar de doler. Y a veces nosotros somos así, no queremos quitarnos esa astilla que sabemos que nos está lastimando porque nosotros queremos cubrir todas, pues todo lo que sentimos con estos pensamientos, con esas ideologías, o preferemos creer esto que creer en la verdad, porque sé que hay muchas personas que conocen la verdad y aún así no la reciben o no entregan o se cierran totalmente a probar si es real o no es real, si sana o no sana. Y cuando ya te quitas la astilla, entonces te das cuenta que dolía más tener la astilla que, que dejar que te quitaran pues lo que te estaba lastimando. Creo que es como un ejemplo más, pues, Sí, más sencillo de Ujú. entender, ¿no? De, como mi astilla. Sí, sí, Era una astilla que medía como ah, 2 centímetros, ¿verdad? sí, sí estaba, estaba Y pequeño. cuando tú la tocas, pues no sientes, o sea, sientes dolor, pero si está muy encarnada, pues realmente no lo No la sientes, veías. ¿no? Y no la ves. Y hasta que vas apachurrándole, hasta que vas ahí rascándole, haciendo el hoyito más grande, es como la ves. Y cuando la sacó cielo era una astilla de 2 milímetros, ¿no? 2 centímetros. Dos centímetros, ¿no? centímetros, era 2 centímetros. Entonces eso a veces pasa
en nuestras vidas. Y es esa parte en la que tenemos que estar dispuestos a que nos duela un poquito. Y a veces no es que el espíritu no nos haya escuchado, sino al contrario, nos está sanando. Y a veces pensamos que no nos oye, que no estamos sintiendo esa tranquilidad en cierta forma como podríamos esperarlo humanamente. Pero cuando nos derramamos ante Dios, aún, digo, aún con nuestras lágrimas, cada lágrima dice que en un momento va después a dar un fruto. Esa lágrima va a sembrar esa semillita de paz, esa semillita de amor, esa semillita de consolación. Y va a haber a un determinado tiempo que me voy a sentir con esa paz que subsano, me voy a sentir apapachada. Aunque ahorita mi situación no se haya así rapidísimo solucionado, pero el que yo me haya comunicado en ese momento de derramar mis lágrimas, de estar en esa intimidad con el Espíritu Santo, viene a consolarme, viene a darme esa llenura, el Espíritu. Y entonces cuando yo digo, bueno, sí, pues Señor, enséñame. ¿Y qué quieres que yo vea, no? Y así lo dijo Jesús, que los que tengamos ojos para ver, veamos, y los que tengamos oídos para oír, oigamos. Entonces, estar dispuestos a saber qué me quiere decir Él en cierta circunstancia de mis decisiones o de vida. ¿Mm? Y ahora tú eres mamá, maestra y próximamente abuelita. Uy, ¿Y ay, sí. cómo has visto que las nuevas generaciones crecen en un mundo tan diferente? ¿Cómo les enseñas tú a las personas sin que las puedas lastimar? Hablábamos del fruto del Espíritu, que dijimos que era amor, gozo, paz, paciencia, ¿sí? Y de los demás, dignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dentro de esos frutos, si yo no dejo que fluyan esos frutos en mi vida, no voy a ser capaz de compartirte lo que yo tengo, ¿sí? Entonces sí me ha llevado y creo que me he permitido el momento de clamarle a Dios para que Él se mueva en su espíritu, en mi existencia, para poderle dar a los demás, hablarles con ese amor, hablarles con esa paz y aún con gozo, porque a veces los apapacho, juego con ellos y busco información para poderles redoblar precisamente la instrucción. Ujú. Y decirles también precisamente, siempre que hablo con alguien que sé que necesita algún apoyo o veo que está triste, me acerco, lo abrazo, ¿sí? Lo abrazo. Fuimos la otra vez al hospital de oncología y estamos compartiendo también ahí a los pacientes como a los familiares. Y bajaron unos familiares para que oráramos por sus pacientitos. Y les compartimos lo que era el plan de salvación, manera de decirle que Jesús estaba dispuesto para escucharlos. Pero cuando yo me acerqué a una de las personas, que era una mujercita, me acerqué y le dije, ¿me permites darte un abrazo? Y es de parte de Jesús. Fue cuando se partió su corazón. Un abrazo, una sonrisa, que tú la des precisamente con esa llenura del Espíritu Santo, estás tocando esa parte que ella necesitaba. No necesitaba palabras mayores, necesitaba un apapacho. Y entonces ya la abracé, se derramó la señora y en ese punto se acerca la otra señora de junto y también me abre los brazos. O sea, también a mí, ¿sí? Entonces tenemos que estar perceptibles a ese espíritu, el espíritu de Dios, al amor de Dios, que últimamente a muchos se nos ha olvidado porque nos hemos ido, en cierta manera, se nos olvida y nos estamos yendo con el mundo. Uh-huh. Ah, sí, hola, 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 ¿qué pasó? Y te has acercado para manera de decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Una sonrisa. Entonces, la parte que yo, por ejemplo, de chicos ya no tan chicos, ¿verdad? Más bien muy grandes para mí, me acerco a ellos y les digo, mi amor, ¿no me vas a saludar? Aunque tú estés creciendo en estatura, y les recuerdo cómo crecía Jesús. Digo, ¿te acuerdas cómo crecía Jesús? ¿Te acuerdas cómo fue Jesús su vida?
creció en estatura, pero también en sabiduría y en gracia con Dios y con los que le rodean. Dame un abrazo, hijo. Muchos me dicen, no, hermanita, ¿cómo cree? Pero se les va olvidando. Si tú no se lo recuerdas, tenemos que recordarles que sí necesitamos una atención, que sí necesitamos seguir dando ese fruto del Espíritu, el amor, el gozo, ¿sí? Cuando doy las clases también a los niños, les juego con ellos, canto con ellos, brinco con ellos. Me dicen que estoy viejita para eso, pero ahora cuando venga mi nieto, pues por igual voy a brincar. Y voy a jugar escondidillas. No, yo le pido a Dios que me dé la fortaleza y me dé la habilidad y el gozo permanente para mi vida. Y yo le dije a Dios, me quiero morir en la rayita, sirviéndote, Señor, con los niños, sirviéndote con los adolescentes y sirviéndote con los jóvenes. Esto que comenta me acordó de una canción con la que luego sí y yo bromeamos, que es muy profunda. Y la canción dice, ¿cómo es la mirada de Jesús? Ah, sí, es de ahí se me fue. ¿De Benavides? Ajá, Benavides. Benavides. Y no me acuerdo así exactamente qué tanto dice, pero habla de que cuando una persona te trata mal o está pasando pues algo, recuerdes cómo ve Jesús a esa persona. Y a veces cuando voy en la calle y así, y te da enojo algo, o alguna actitud de alguien o así, recuerdo esa canción que dice, ¿cómo es la vida de Jesús? Porque a veces uno justo pierde el enfoque de cómo es como Dios ve las cosas, o Jesús ve las cosas con tanto amor, que hablaba de los frutos del amor, olvidamos eso y a veces solo queremos, pues ser tajantes o duros o fuertes y a veces solo necesitan pues un apapacho, amor, ¿no? O comprensión, porque incluso hay personas que son groseras o tienen una actitud fea porque dentro de su hogar sufren violencia o porque no han tenido una buena semana o están bajo mucha presión y esto hace que pues lo reflejen. Y creo que muchas veces aumentamos la parte de, pues justamente, que las personas se ponen así o de esa forma porque también están ellos acostumbrados a que la gente los juzgue, ¿no? Por lo que decíamos hace rato. Muchas personas llegan y juzgan a los que bien tienen otras ideologías, ¿no? Otras pensamiento. Y creo que no estamos dispuestos a escuchar. Leía la otra vez que decía, tú te vuelves más sabio cuando en vez de hablar más, guarda silencio. Así es. Y a veces creo que eso es lo que nos falta, porque juzgamos y decimos, no, es que la Biblia, Dios, la iglesia dice esto, pero pero nada más señalamos, ¿no? Y realmente no estamos viviendo ese amor. No estamos viendo, como dice Cielo, la mirada de Jesús. No es la iglesia de Marto, sino es la canción, pero esa canción te lleva a reflexionar justamente a eso, que a veces vemos a las personas que caminan, hablan, piensan distinto y tú las llegas a juzgar. Y eso pasa realmente, llegas a juzgar y no las amas. Y a veces creo con tan solo amarlas, con tan solo mostrarles ese pequeño amor que nos ha dado a nosotros y se lo reflejas a ellos, les quitas toda la defensa. O Así sea, es. realmente Sí. están a la defensiva y cuando les muestras amor, baja automáticamente su autodefensa, ¿no? Y creo que a veces eso es lo que tenemos que hacer diariamente. No juzgar, sino más bien amar y ver cómo es que Dios nos vio a nosotros, que aún siendo pecadores, nos sigue amando. Ahora, esa misma gracia que se nos dio a nosotros, darla a También los darla. demás. Sí, 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 así es. ¿Y qué consejo le darías tú a los jóvenes que nos están viendo el día de hoy? Wow. Pues yo creo que el mejor consejo sería precisamente
lo que decías al inicio, el que sigamos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Que a pesar de las circunstancias que estén viviendo, porque hablamos de ello en cuestión de que no sabemos qué han vivido, hay familias disfuncionales, hay problemas eh, Factoriales. multifactoriales y no podemos entender en cierta forma sus vidas, lo que conlleva su comportamiento, pero sí invitándolos a que se den la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. El que Él siempre va a estar alerta de nosotros, de nuestras circunstancias. Él no las va a borrar, sino al contrario, nos está esperando con los brazos abiertos. Ese sería mi mejor consejo para poder decir que se den la oportunidad en cuestión de que nosotros podemos tener muchas situaciones en nuestro costalito, pero sin embargo que dispongamos el arrepentirnos y el llegar al perdón de Jesús que nos está dando en esa cruz, podemos llegar a tener un complemento, una llenura en nuestras vidas. Qué buen consejo. Sí, creo que me hace pensar también que a veces los jóvenes o como jóvenes pensamos que tal vez estamos muy sucios para poder pues cambiar o dejar a un lado todas estas pues situaciones que nos lastiman y a veces ya no se atreven o no se quieren atrever a o han comprado esta ideología de que Jesús no puedes ir a una iglesia si entras a una iglesia te quemas, ¿no? O cosas que se han vendido, Uh-huh. cuando realmente creo que hay que transformar ese pensamiento a creer que no hay nada de lo que Dios se sorprenda, o sea, no hay ningún pecado que el Señor no, no pagará Así es, cuando murió en una cruz por nosotros. sí. O sea, su sangre vale lo suficiente por tu alma. Deja que la verdad vuelva a doler, para que también pueda Dios volverla a sanar. Así es. Deja que Él vaya obrando en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Solo es cuestión de que tú cedas y que realmente le des el control total a Dios. ¿Por qué? Porque a veces como seres humanos tratamos de ayudar a Dios, echándole la mano en decir, no, Dios, yo lo hago por ti, ¿no? Pero realmente caemos, volvemos a caer y seguimos cayendo varias veces hasta que realmente nos topamos con la verdad de que nosotros no vamos a poder cambiar. Y va a seguir doliendo la herida, va a seguir siendo lastimada por las veces que caes, por las veces que lo vuelves a intentar a tu fuerza. Pero cuando dejas que Dios haga ese labor de que te vaya tallando, como cuando te haces una herida, como cuando te haces una herida, ¿cómo te tallan las enfermeras? Te tallan como si tuvieran coraje con la herida, ¿no? Le tallan con ganas. Y eso a veces hace Dios en nuestras vidas. Te tiene que tallar, te tiene que doler. ¿Para qué? Para que cuando se empiece a cicatrizar, empieces a sentir paz, empieces a ver cómo va sanando tu corazón y empieces a ver ese cambio que tanto anhelas. Yo creo, sí, perdón. ¿No? Yo creo que ahí en esto que refieres es como dice también en la palabra, que Él es el buen alfarero. También nos va a transformar y a veces para hacernos un vaso nuevo, pues el alfarero tiene que apachurrar, tiene que desbaratar, tiene que forzar el destruir esa figura con la que estábamos para podernos formar, darnos otra forma de utilidad para Él, ¿no? Entonces sí duele, pero dentro de esa dolencia yo considero que cuando algo nos duele y estamos dispuestos a voltear a ver la llenura de ese espíritu que hablábamos, empezamos a ver cómo nuestro corazón empieza a ser tranquilizado, pero y también pedir perdón, también solventamos ese amor hacia otros, pero es cuando dejamos que trabaje el Señor en nuestro corazón, que vaya limpiando ese corazón que estaba, dice que aún si está negro como la grana, y lo quiere blanquear como la nieve. Sí.
Entonces va a costar trabajo lavar, pero si estamos dispuestos, nos va a doler, pero cuando yo digo que cuando nos duele es porque nos está permitiendo que seamos, al final, un guerrero victorioso. Pues estuvo muy bueno este episodio. Muchas gracias, mamá, por estar aquí con nosotros, No, gracias platicando, a Dios. dando consejos de sabiduría y pues que nos llenan tanto a nosotros como esperamos que a las Eso personas sí. que los ven de igual manera los llene, ¿no? Y pues nada más quiero decirles que pues gracias por escuchar este gran episodio que estuvo bastante bueno. Si algo Profundo. de lo que escuchaste o de lo que hablamos te llegó, te confrontó, no lo ignores. Medita en la semana, coméntanos si también Dios te habló, coméntalo, reflexiona y también permite que otras personas compartiendo este mensaje puedan conocer de Dios. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo un Gracias. poco de tus 30 años. Y pues nada más que decir que síganos en nuestras redes sociales. Y esto fue Filos Filos Y los Podcast. Podcast. podcasts. Nos vemos. Adiós. Bye.